Muy bien, jóvenes de la Academia PAEX, vamos a seguir con nuestras clases virtuales, tema de estática, de física 1. Definimos rápidamente entonces estática. Estática, profesor, parte de la mecánica que estudia cuerpos en equilibrio. ¿Qué palabra ha aparecido? Equilibrio. Ahora, equilibrio, profesor, se puede expresar de dos maneras: equilibrio estático y equilibrio cinético. Equilibrio estático es cuando el cuerpo está en reposo permanente. Significa que la velocidad es cero, la aceleración es cero. Por tanto, ¿qué significa? Quieto, no se mueve. Ahora, el equilibrio cinético, cine viene de movimiento. O sea, el cuerpo va a estar en movimiento, pero en equilibrio. ¿Es posible, profesor, que un cuerpo esté en equilibrio, pero en movimiento? Sí, pero en una condición. ¿Cuál es la condición, profesor? La condición es que la velocidad sea constante. ¿Y dónde la velocidad es constante? La velocidad es constante en llamado MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, acá, profesor, en que va a estar en movimiento. Pero la condición, ¿cuál era? Que sea velocidad constante. Y acá, profesor, ¿qué es? Reposo permanente. Reposo permanente. Esa es la condición. Listo. Ahora, de hecho tenemos que también mencionarte lo que es una fuerza. La fuerza, hijo, en nuestra vida cotidiana, dice, no, vamos con fuerza, vamos, ¿no? Claro, también esa fuerza, ¿no? Para que sigas estudiando. Y la fuerza, profesor, es la interacción entre dos cuerpos. O sea, ¿qué es lo que hace la fuerza? Mide la interacción entre dos cuerpos. Por ejemplo, si yo, profesor, aprieto la pizarra, estoy interactuando mi brazo con la pizarra. Es la fuerza. Muy bien, entonces, primeramente la fuerza es una magnitud física vectorial. Magnitud física ¿qué? Vectorial. No te olvides eso. Vectorial. Ahora, ¿cuál es la unidad, profesor? Ah, ya, es importante esto. Unidad. Unidad, profesor, viene a ser Newton. ¿Qué, profesor? Newton. Es en sistema internacional. ¿Sí? Listo. Ahora, hay clases de fuerza o tipos de fuerza, ¿no? Se clasifican en dos clasificaciones de fuerzas. Puede ser fuerzas internas o fuerzas externas. Y en el camino te voy diciendo cuáles son fuerzas internas y cuáles son fuerzas externas. Primero vamos a la fuerza tensión. ¿Qué es la fuerza tensión? Es aquella fuerza interna electromagnética que está presente en cables, cuerdas, sogas, hilos. Mira, aquí hay una cuerda, hay un cable, hay una soga que está sosteniendo a un bloque que tiene cierta masa. ¿Sí? Y listo. ¿Cómo se grafica, profesor, la tensión? Primeramente tienes que identificar dónde está la fuerza tensión. ¿Dónde? En cables, cuerdas, sogas, hilos. Entonces, primeramente, ubicas en dónde está, profesor, la tensión, en cables, cuerdas, sogas. Pero ahora me interesa cómo se grafica. Oye, se grafica dirigido al corte imaginario. Este es el símbolo de corte imaginario. ¿Qué es esto? Símbolo de corte imaginario. ¿Cómo se grafica? Poncha acá. Se grafica apuntando dirigido al corte imaginario. O sea, de esta manera. Es la tensión. Apunta, se dirige al corte imaginario. Siempre, no importa la posición en que se encuentre, lo más importante es que tienen que apuntar al corte imaginario. Ahora, la fuerza de compresión, profesor, aparece en cuerpos rígidos. Por ejemplo, si este es un plumón que sea un cuerpo rígido, entonces yo puedo hacer una presión esto. Al hacer eso, profesor, yo intento que fragmentarse, fracturar. En cambio, profesor, intento que acá estirar. Entonces, si yo, profesor, por ejemplo, yo hago esto, una fuerza contra la pared, lo que estoy haciendo es comprimiendo. Pero para eso acá también se hace un corte imaginario. Y el corte imaginario, profesor, en cuerpos rígidos, acá si te das cuenta, apunta el corte imaginario en la tensión, y la compresión se aleja de la corte imaginaria. Es la compresión. Así se grafica. Listo. Ahora, la tercera fuerza, profesor, viene a ser peso. ¿Qué es el peso, hijo? No confundan la masa con el peso, porque la masa mide la cantidad de la materia que tiene un cuerpo.
Por ejemplo, el plomo tiene cierta masa, sí, porque hay en esa que contiene materia. Es masa. Pero el peso es una fuerza. No confundas masa con peso. ¿Peso qué es? La fuerza con que atrae la Tierra a todos los cuerpos que están a su alrededor. Ahora, lo más importante, ¿cómo se grafica? El peso se grafica, ojo, vertical. ¿Cómo, profesor? Vertical, mg. Profesor, ¿no importa la posición? Sí, no importa. ¿Cómo se grafica? Vertical hacia abajo, mg. Entonces, ¿cómo yo calculo el peso? Fácil. Si la masa, profesor, vale 6 kilogramos y gravedad, profesor, vale 10 metros por segundo al cuadrado, por lo tanto, el peso, profesor, es masa vale 6, gravedad vale 10. ¿Cuánto es el peso? 60 newton, porque te dije que es una fuerza. Vamos a la fuerza normal. ¿Qué, profesor? ¿La fuerza qué? Normal. La fuerza normal, hijos, aparece, ojo, la fuerza normal aparece cuando el cuerpo hace contacto con la superficie. Por ejemplo, mi mano es una superficie y acá es el cuerpo. Si ese cuerpo hace contacto con la superficie, entonces hay normal. ¿Cuándo va a aparecer la normal? Cuando el cuerpo hace contacto con la superficie. Ahora, lo más importante, ¿cómo se grafica? Ya. La normal, profesor, se grafica perpendicular donde hace contacto y entrando al cuerpo. O sea, de esta manera. Acá es perpendicular. O sea, donde hace contacto es acá. Entonces, en ese punto, profesor, es la normal. ¿Cómo se grafica? Te dije. Perpendicular donde hace contacto y entrando al cuerpo. Así se grafica la normal. Importante. Ahora, la fuerza de fricción. Primeramente, para que sea la fuerza de fricción, hijos lindos, tiene que haber la superficie rugosa, áspera. Por ejemplo, que esto, profesor, que sea una superficie rugosa. Rugosa, áspera. Acá también, profesor, que sea una superficie ¿qué? Rugosa o áspera. ¿Ya? Rugosa, áspera. Entonces, cada vez que la superficie sea rugosa, áspera, aparece la fuerza de fricción. A ver, vamos a, profesor, por ejemplo, a este cuerpito que esté así y vamos a empujar a la derecha. Pero como la superficie es rugosa, entonces el suelo, en este caso, en superficie, se opone al deslizamiento. ¿Cómo se grafica, profesor, la fuerza de fricción? Se grafica opuesto al deslizamiento, en contra del deslizamiento. Esa, profesor, se llama mu por la normal. ¿Qué es mu? El mu se llama coeficiente de fricción o rozamiento. Es el grado de asperidad, es el que raspa. Ahora, el otro, profesor, ¿qué es? Allá, si el profesor intenta hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción, ¿cómo se va a graficar? Opuesto al deslizamiento. ¿Qué es esto, profesor? La fuerza de fricción mu por la normal. Ya, ahora, la fuerza de fricción puede ser máximo o mínimo. ¿Y cuándo es máximo? Cuando la superficie, profesor, es, en este caso, es rugosa. ¿Pero qué es rugoso? Es que el coeficiente de fricción sea mayor. Y, profesor, cuando la superficie rugosa es menor, el coeficiente de fricción es menor, será mínima. ¿Qué significa? Primeramente, antes de eso, este mu, ¿qué cosa era, profesor? Este mu, profesor, era coeficiente de fricción. O algunos llaman rozamiento. Donde ese debe ser contenido menor o igual que 1, mayor o igual que 0. En 3 valores. Entonces, el coeficiente de rozamiento estático debe ser mayor que cinético. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Estático y cinético? Sí. Estático es cuando el cuerpo está a punto de moverse. Vamos a ver. Si ese cuerpo estaría a punto de moverse, ese sería estático. Si el cuerpo ya está en movimiento, ya sea a velocidad constante o ya sea con aceleración, entonces se llama cinético. Esto, profesor, siempre se va a cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, hijo, mira. Por ejemplo,
Si a mí me dicen, profesor, por ejemplo, si mu vale así de esta manera, 0,8 y 0,5, y un problema me da así. ¿Cómo yo elijo, profesor, con cuál trabajo? Depende del problema. Si el problema te dice y el cuerpo está a punto de moverse, eso se llama ¿qué? Estático. Si el cuerpo ya está en movimiento, y si está en cuerpo en movimiento significa es menor, ¿cuál va a ser? Cinético. Si está en movimiento va a ser coeficiente de rozamiento ¿qué? Cinético. Si está a punto de moverse, va a ser estático. Listo. Ahora, ¿será lo mismo la fuerza de reacción? Es la pregunta, ¿no? ¿Será lo mismo la fuerza de reacción, mejor dicho, con la normal? No. Ahora, hijo, la reacción, de hecho, es la resultante de dos componentes. ¿De quién es? La normal y la fuerza de fricción. Primeramente, mira, vamos a suponer, hijo lindo, que esto se mueve a la derecha. ¿Ya? Pero además, profesor, esta superficie va a ser, profesor, que es áspera. O también se llama, ¿qué? Rugosa. Listo. Entonces, como el profesor cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza de fricción más o menos estará acá. Claro que sí. Más o menos por acá va a estar la fuerza de fricción. Ahí va a estar. ¿Y cómo era, profesor, la fuerza de fricción? La fuerza de fricción era mu por la normal. ¿Qué más hay? Ahí como hace contacto, ¿qué? En este caso, normal. ¿Cómo se graficaba la normal? La normal se graficaba perpendicular y entrando al cuerpo. Y la reacción es la resultante de esos dos. La reacción es la resultante de esos dos. De esta manera. Esa es la resultante. Esa resultante, ¿cómo se llama? Reacción. Y esa reacción siempre se grafica oblicua. Oye, ¿es lo mismo decir la normal con reacción? No. Pero hay una condición. Si a mí me dice, profesor, la reacción es igual, es Pitágoras. La normal al cuadrado más mu por la normal al cuadrado. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si mu vale 0? O sea, liso. La superficie liso. Entonces, eso va a iguales. Entonces, la reacción a qué va a ser igual. Raíz cuadrada normal al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es, profesor, la reacción? Igual al normal. Entonces, ¿cuándo la normal es igual a la reacción? Cuando la superficie sea liso. Hay problemas que dice el profesor allá la reacción. Encuentra la reacción, pero si la superficie es superficie lisa, pulimentada, como en la pizarra, entonces está refiriéndose el profesor a una normal. Porque decir reacción y decir normal es lo mismo, no. Pero puede coincidir, sí. ¿Cuál es la condición? Si es liso. Si es liso, profesor, la normal reacción, ¿cómo va a ser? Iguales. En esa condición. Ahora vamos a la fuerza elástica. La fuerza elástica, profesor, se da en cuerpos deformables. Por ejemplo, el resorte. Si ese resorte no está ni estirado ni comprimido, se llama el resorte en su estado natural. Ahora, ¿qué pasa si ese resorte lo estiro? ¿Cómo es esto, profesor? Así. Lo voy a estirar. De hecho, con una fuerza F. Lo que he hecho el resorte, profesor, es que deformarlo. Entonces, lo que he deformado es este acá, X. Pero, profesor, ¿eso es la fuerza elástica? No. Si yo estoy estirando yo como agente externo, pero la fuerza elástica me jala a este lado. O sea, de esta manera. Esto es la fuerza elástica. O sea, ¿cuál, profesor? Esto acá. Esto es la fuerza elástica. Ahora, ¿qué pasa si al resorte le comprimo? Ya. Si le comprimo sería de esta manera. Profesor, ¿quién le comprimo o quién le comprime? Yo, como agente externo, lo comprime. Pero es la fuerza elástica. No. La fuerza elástica se opone. Por lo tanto, profesor, la fuerza elástica es este lado. La fuerza elástica. Pero, profesor, ¿cuál es lo que se ha comprimido? Ya. Lo que se ha comprimido, profesor, es este acá, X. ¿Sí? X. Entonces,
Esa fuerza elástica, profesor, se calcula K por X. ¿Y qué es K? K viene a ser la constante de rigidez. X es lo que tú has estirado, lo que tú has comprimido. La fuerza elástica siempre se grafica opuesto a deformación. Mira, si tú lo estiraste a la derecha, la fuerza elástica te jala. Si tú lo comprimiste, la fuerza elástica te empuja. Siempre. Profesor, ¿llamado qué? Teorema de tres fuerzas. ¿Qué se llama? Teorema de tres fuerzas. Ahora, ¿en qué consiste? Son dos casos. Primer caso, rápido nomás. Por ejemplo, acá tengo una barra homogénea. Y una barra homogénea siempre se grafica de la mitad de la barra. O sea, de esta manera, mira. Así, mira, la mitad de la barra. ¿Sí? Entonces, el peso siempre se grafica de la mitad de la barra, si es una barra homogénea. Ojo, si es una barra, profesor, ¿cómo se grafica el peso? De la mitad de la barra. Ahí está, peso. Ahora, mira, dice que esta pared vertical liso y horizontal rugoso. Si es liso, profesor, la normal perpendicular a la superficie. Entonces, si tú prolongas, profesor, por ejemplo, el peso, y prolongo, profesor, esto de acá, que se junta en ese punto. Entonces, ¿qué dice la teorema de tres fuerzas? Mira, si dos fuerzas concurren en un solo punto, la tercera necesariamente tiene que pasar por ese punto. La tercera necesariamente tiene que pasar por ese punto. En este caso se llamará reacción. En ese caso se llamará ¿qué? Reacción. Es la primer caso de teorema de tres fuerzas. ¿Qué dice? Si dos fuerzas se encuentran en un solo punto, la tercera también tiene que pasar por ese punto. Importante. Y la otra, profesor. Mira, acá es rugoso la superficie inclinada, es una esfera. Allá. Si es una esfera, profesor, entonces acá tenemos ahí. Acá hay peso, que es mg. ¿Qué más, profesor, hay? ¿Cómo se grafica el peso? Vertical hacia abajo. ¿Qué más hay? Acá hay tensión. Corte imaginario, entonces la tensión se grafica, recuerda que dirigido al corte imaginario. Si estos dos son paralelas, la tercera también tiene que ser paralela. Entonces, el segundo caso, ¿qué dice? Si dos fuerzas son paralelas, la tercera también tiene que ser paralela. ¿Y quién es esto, profesor? Espera. Esta reacción. ¿Que son qué? Paralelas.